Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en elecciones 2024, somos el canal de todos, Super TV 55. Esta es la producción de Adalberto de León, elecciones 2024. Estaremos compartiendo con ustedes las más importantes noticias de este proceso electoral que concluye o en mayo o en junio. En mayo, si todo se define en primera vuelta, de lo contrario estaremos entonces en junio realizando el decisivo proceso electoral entre dos candidatos en esta oportunidad, el que gane en primer lugar y el segundo. Eso sería a la segunda vuelta. Para eso faltan 278 días para las presidenciales y congresuales, ahí se eligen los diputados y los senadores, y el nivel presidencial. Entonces, 187 días faltan para las municipales, los vocales, regidores, directores distritales y los alcaldes. Se eligen ese día. Nosotros, como siempre, agradecemos el favor de su sintonía. Tenemos un contenido interesante para hoy, luego de las actividades conmemorativas del 160 aniversario de la restauración de la República. En el Congreso hubo actividad, tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Hubo la juramentación de los nuevos bufetes directivos. En la Cámara Alta cambió prácticamente toda la dirección. En la Cámara Baja hubo unos ligeritos cambios. Se quedó el mismo presidente, Alfredo Pacheco. También se queda Soraya Suárez, que es secretaria, pero en la Cámara Alta hizo un chapeo el PRD con la nueva presidencia de Ricardo de los Santos, que fue juramentado en el día de ayer. Tenemos también en la noche de hoy, como siempre, la cápsula de Ignacio Guerrero. Hoy Juan Carlos Bisonó estuvo en el café de Diario 55. Además estaremos saliendo a las calles y habilitaremos los teléfonos para que usted nos diga cuál es el mejor y el peor funcionario de este gobierno. El mejor y el peor funcionario de este gobierno. Ignacio Guerrero, Juan Angomás, además Nelson Reyes Estrella, politólogo y también ambientalista, estará compartiendo con nosotros. Es decir, que tendremos un programa con un contenido y un staff de profesionales que estarán analizando los hechos políticos ocurridos en el país. Entonces, con el recuerdo hecho político, los 15 presidentes que gobernaron República Dominicana de 1900 al 1930. Ahí asumen el 30 Rafael Leonidas Trujillo Molina hasta el 61. Es parte del contenido que tenemos para todos ustedes en el día de hoy. Quédese con nosotros. Bienvenidos a esta entrega de Elecciones 2024. Bueno, señores, la noticia del día ha sido lamentablemente la festividad, un país de luto, un país en el que el presidente llama a que se ondee la bandera medio asta por declararlo día de duelo. San Cristóbal 3 días de duelo. Cuando ayer fueron juramentados los nuevos directivos del bufete que estará dirigiendo la Cámara Alta con Ricardo de los Santos, y como vicepresidente estará o está ya, porque fue juramentada, Farideh Raful. A propósito de Farideh, celebraron una actividad en la que presentaron a un artista. Ahí estuvo Pavel Núñez. Esto después de haberse juramentado, estaban empleados y senadores en esta actividad, y ahí se ve a una Farideh Raful pues aplaudiendo, cantando las canciones de Pavel Núñez en una celebración cuando el país, lamentablemente, un presidente que estuvo participando en una misa, en una mesa en la cual se estaba debatiendo el tema de San Cristóbal después de esta tragedia,
donde más de 30 personas perdieron la vida y decenas de heridos. Un pueblo el cual está llorando a sus muertos, a sus heridos, y los prestantes y honorables senadores ayer estaban disfrutando, ayer estaban fiestando. Es el mensaje que le dan a la población. ¿Cuál? El de que estas personas solo viven para ellos. El dolor humano le es ajeno. Es una muestra esta, la que dieron ayer, de poca solidaridad. Ahorita se ponen el traje y la chaqueta para ir a dar el pésame, para ir a la zona de desastre, la zona cero, como se le ha llamado. No es el ejemplo el cual ellos viven predicando constantemente, que dan a mostrar con esta actitud, con esta acción, que estaban celebrando el que un nuevo bufete directivo era juramentado. Bien, el país no estaba para celebrar, nosotros estábamos conmemorando, inclusive el mismo presidente había suspendido las actividades festivas que se iban a hacer en la noche de ayer en el área monumental. Un mal ejemplo este que han dado nuestros senadores, nuestros empleados del Senado, en un país que está de duelo por la pérdida de tantos seres humanos, los cuales fueron parte de esta gran tragedia. Vamos a dar las buenas noches, que ya está con nosotros, al guerrero Ignacio Guerrero. Buenas noches, Fran Rodríguez, ¿todo bien? Todo ahí, más o menos, te ve, viendo los acontecimientos. Y viendo una señal negativa esa de los congresistas, sí, en medio de un dolor tan inmenso. Claro, yo no sé con qué van a salir ahora ellos, con qué lo van a justificar. Lamentablemente, esto no debió suceder. Por eso es que en todas las encuestas, la imagen del Congreso está muy lacerada. Así es. Porque es que los congresistas como que actúan sin raciocinio. O sea, el presidente de la República envía un mensaje positivo, suspendiendo, como decía Fran, todas las actividades festivas, porque además la fecha de ayer era un día festivo, pero no es de celebración, es de conmemoración. En honor a los héroes de la restauración, que fue la guerra para preservar y conservar la independencia nacional, porque posterior a 1844, cuando se proclama la República, a 17 años después de esa proclamación, Pedro Santana intenta anexar al país a España. Y ahí esos patriotas se levantan y evitan ese proceso. O sea que es una conmemoración, porque ahí murió mucha gente que defendió la patria, la independencia nacional. Y entonces todavía no se sabe si hay más muertos, porque todavía las autoridades no tienen claro. Ahí hay muchos más. Entonces, indudablemente, hay que celebrar en medio de ese dolor inmenso que sufren esa familia, que ha consternado al país, Fran, y más allá, porque Estados Unidos y Venezuela enviaron pésame. Así es, mire, no solamente en la familia que estén llorando sus muertos por aquellos que están desaparecidos y que dentro de un protocolo, en cuanto a tiempo se refiere, pues ya se van a contabilizar como muertos. Claro. Lo más difícil es el poder identificar a cada uno de estos, los cuales, pues, según las autoridades, encontraron osamentas. Es decir, que tendrán los peritos, los forenses, ¿verdad?, que comenzar a buscar a través ya sea de la dentadura. Mire que todavía lo del 911, el 9 de septiembre, ¿cómo se llama? El tema de septiembre de los Estados Unidos. El 11 de el 11 de septiembre, todavía están identificando personas. Porque eso se lleva tiempo. Los propios especialistas han dicho, en el caso de San Cristóbal, que para identificar a las víctimas, eso se va a llevar tiempo. Es así. Incluso estaba viendo hoy una información que daba sobre uno de esos expertos que han estado trabajando con los atentados de World Trade Center, que están ahora en Maui, que es la islita esta de Hawái, donde ha habido un incendio y se habla ya de más de 100 muertos. 110, el informe muertos. más reciente. Ahí hay uno de esos forenses que estará trabajando para identificar aquellos cadáveres que también murieron calcinados, y que de ello, pues, identificarlo a plena vista sería bastante difícil. 110, el informe más reciente. Y nosotros en un pequeño poblado tenemos 3 decenas de fallecidos. Entonces las autoridades
y el presidente de la República se han empeñado en medio del dolor de tener un respeto por el luto que hay. Sin embargo, nos vemos con estos congresistas que están celebrando. Que esto debe ponernos a pensar también a los dominicanos y a nuestras autoridades, el fortalecer esas instituciones de socorro, esas instituciones que son voluntarios, que están dispuestos muchas veces a entregar su vida para salvar a otros, propiedades. Mire lo que ocurrió también en Las Terrenas, más de 1 hora para llegar los bomberos. Y no hace tanto tiempo que justo al lado de donde ocurrió esto, en la zona que le llaman de los pescadores, eso también un siniestro arrasó con todo ahí, pues ya debido a esa experiencia, por lo menos debieron haber fortalecido el sistema de respuesta a estos eventos. Yo no sé si usted vio ese cordón humano que estaban pasándose latas, cubetas, desde el mismo mar, turistas, gente de esa zona, todos estaban integrados ahí. Lo mismo ocurrió con el tema de San Cristóbal. El camión de los bomberos llegó, retrasado completamente. Los organismos de socorro del país, como Defensa Civil, los bomberos, la Cruz Roja, que también coopera en materia de asistencia para el problema de la sangre, cuando se necesita sangre, están debilitados. Los bomberos hacen demasiado, sin equipos, con salarios pírricos. La mayoría son voluntarios, pero tienen una parte, un salario, pero es pírrico. Entonces eso hay que mejorarlo. Y el 911 o 911, que era efectivo en este momento, está como debilitado también, Frank. Sí, muchos de los servicios que es el plan de emergencia nacional. Claro, de esto se ha hablado ya en varias ocasiones, de que han dejado de deteriorar muchos servicios, los cuales pues fueron parte de las luces de gobiernos pasados. Las luces del gobierno pasado. O sea que hay que ponerle atención. En el campo político electoral, Frank y amable televidente, ya dice Tony Peña Guava que José Ignacio Paliza va a ser el coordinador de la campaña de Abinader. Esa información que ofrece Tony Peña Guava, entonces evidencia que ya Roberto Fulcar, que quería ser el director nuevamente, no va a estar al frente de la campaña del presidente Luis Abinader Corona, quien va a buscar primero la repostulación como candidato del Partido Revolucionario Moderno y posterior ya como candidato a la reelección. O sea que Peña Guava, que parte de el gabinete social, jefe del gabinete social de gobierno, debe tener la información acabada porque no se va a aventurar. Entonces, José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia, presidente del Partido Revolucionario Moderno y ahora coordinador, no tendrá tiempo para nada. O sea, el presidente necesita un jefe de campaña que se dedique única y exclusivamente a las actividades políticas partidistas de cara a las elecciones. Lo que no supone que se va a tomar una licencia. Si partimos de lo que dijo la Junta Central Electoral, claro, debe tomarla de inmediato, lo designen. Porque él no es electo. No es electo. Es administrativo. Entonces él tiene que pedir una licencia. Es nombrado por decreto. Por decreto, entonces tiene que tomar la licencia. Porque el coordinador, el jefe de campaña electoral no puede ser funcionario público. No. Y la Junta lo ha establecido con mucha claridad. Con mucha claridad. También es oficial ya la precandidatura del presidente, Fran. Ya fue inscrita hoy. Se inscribió hoy. Luis Abinader ya está en el camino de la repostulación, preparándose para entonces iniciar una campaña por la presidencia de la República. Esa es parte de lo que está pasando en el ambiente político electoral. Importante también que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, a través de Alfredo Pacheco, revela hoy que van a acelerar las leyes o los proyectos de leyes retrasados. Ojalá que sea cierto y que la ley de agua, el Código Penal y otras iniciativas sean asumidas con responsabilidad por un Congreso irresponsable, con leyes y códigos que tienen más de 20 años dando tumbo en el Congreso Nacional y no logran aprobarlo. Mire, recientemente nosotros vimos a Ramón Alburquerque que estaba pidiendo que si el presidente era candidato, que tomase una licencia. Y ya la Junta Central Electoral dejó claro y establecido, ¿verdad?, quiénes deben tomar licencia. ¿Quiénes deben tomarla? Ramón Alburquerque inclusive
le pidió a que fueran a debatir. Que fueran a debatir. Que fueran a debatir. Pero déjeme leerle esta perla del 19 de febrero del 2016. El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, manifestó que aunque el presidente Danilo Medina dice que la ley no le obliga a tomar una licencia de sus funciones, la ética le exige que lo haga para dedicarse a su campaña electoral. La ética lo obliga, no es cuestión de oposición o nada, es cuestión de los recursos del Estado que él mismo dijo anteriormente, o parece entonces que él ha cambiado de opinión, que los recursos del Estado se confundían con los recursos de campaña. Bueno, ahí está la historia. El 16, una historia reciente. Si partimos de esas declaraciones que emitió en aquel momento Luis Abinader, entonces él debe tomar la licencia por ética. Y como él el día pasado, usted recordará, mandó a muchos políticos a buscar en Google Sí. sobre los gobiernos que le antecedieron, entonces ahí Google también le dice al presidente lo que él dijo. Nosotros recordamos hace unos días, fíjense, tantos ataques que se le dio a Joaquín Balaguer. Casi todos los sectores del país atacaron mucho a Joaquín Balaguer. Sin embargo, desde el 1966 hasta esta fecha, solo Joaquín Balaguer ha tomado licencia como presidente para optar por la reelección. O sea que Antonio Guzmán no pudo finalizar, uno no sabía si iba. En ese momento la actitud antirreeleccionista en el PRD era muy fuerte. Antonio Guzmán no iba a optar, pero Jorge Blanco, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, todos esos han sido más antidemocráticos y menos éticos que Balaguer, porque Balaguer pidió licencia en 1970 para él asumir el compromiso de la reelección en su segundo periodo, porque llega al poder en el 1966, o sea, regresa al poder, porque Joaquín Balaguer estuvo en el poder con Trujillo. Incluso en un periodo de la época de Trujillo fue jefe del país. En el 60, O sea que renuncia a Héctor Arizmendi. Exacto, entonces él regresa, el popular Petán, Ahí. entonces él regresa al poder en el 1966 y en el 70 pide licencia. Y Abinader tenía razón. Es posible que, no es que es posible, la ley no lo obliga. Ahora la ética sí. Y ahí entramos en el ámbito jurídico donde se establece que hay asuntos legales que no son legítimos. Por principios. Que no son legítimos. Entonces, a veces hay que separarse de lo legal por la legitimidad y por los principios éticos. De manera que el presidente de la República, que reveló en ese entonces, en el 2016, que el presidente Danilo Medina debió, por ética, tomar la licencia. Vamos a esperar que él la tome también ahora, que ya está inscrito, pero hay que esperar que comience la campaña, ¿verdad? Pues una pre-campaña que estamos. Y lo que le decía hace un momentito, lo del Congreso, ojalá que sea verdad, que van a acelerar esas leyes, esos proyectos de leyes, Frank. Tú sabes que todo se maneja a conveniencia. Todo es a conveniencia. ¿Cómo que decía un comediante del show de Mediodía? Asigún. El PLD, por otra parte, Fran, pero ven acá, hay tantos miembros en cada partido. ¿Qué dice el PLD? Depositó un padrón con 2.200.000. Bueno, ojalá que no... O sea, el PLD acaba de depositar en el día de hoy, ante la Junta Central Electoral, 2.200.000 miembros. Ya el PRM entregó uno que tenía más de 3 millones. Sí. Leonel Fernández va a llevar 2 millones y algo. ¿Y entonces qué le van a dejar a los otros? Más inscritos que electores. Bueno, eso es lo que uno... Hay una encuesta hoy también que está circulando en los medios de AC Media, y plantea los siguientes escenarios. Abinader 61.3% de simpatía. Leonel 29.1%, Abel 13.1%. Ahora hay una contradicción en eso. El 57% de los encuestados dice que el país va mal. Entonces, si el 57% dice que el país va mal, entonces un 61.3% dice que simpatiza. ¿Cómo se explica eso? La única manera es lo que ellos han estado
enfatizando la pandemia, la guerra, y la gente entonces entiende de que producto de esos dos acontecimientos no ha sido mejor la gobernanza del La presidente gobernanza. Abinader. Abinader tiene 3 años y un día en el poder. O sea, hoy estamos a 17. Sí. Y él llegó al poder en el 16 del 2020. O sea, ya tiene 3 años y un día. Si analizamos lo que ha sido la gestión de Abinader, entre luces y sombras, ¿cuáles son las sombras más fuertes que hay? Mire, él desde el mismo inicio de tomar posesión en su discurso habló de muchas leyes que todavía se están engavetadas, Están en- que todavía no se han promulgado. Y cuando no se promulgan, la responsabilidad no del Congreso, sino del Poder Ejecutivo. Claro. Porque el Poder Ejecutivo es el que promulga. Entonces, si nosotros enumeramos sombras, tenemos la inflación, Sí, no se han La promulgado porque delincuencia. no han llegado hasta allí, porque no la se han aprobado. delincuencia, el desempleo, las debilidades de esas instituciones de servicio, los servicios públicos, energía eléctrica, agua potable, y otros servicios que son vitales, como es uno obtener un documento para hacer transacciones legales en los bancos. Para usted viajar necesita una libreta de pasaporte. Usted para conducir necesita una licencia al día. O sea, esos documentos, obtenerlo hoy es difícil. Obtenerlo hoy es difícil. Habrá Entonces, que analizar también el tema este de esas los son bomberos. ¿Por qué sombras. están llegando tan tarde los bomberos a los siniestros, a los incendios? Entonces esas son las sombras que están ahí. Pero hay 3 que tienen mucha fuerza, que es la inflación, la delincuencia y el desempleo. Porque hay una alianza público-privada que han generado muchos empleos, pero nosotros cuando hablamos de empleo, es empleo de calidad, que no tenemos mucho. Empleo de calidad. Luces, el presidente ha logrado en medio de la pandemia, de la guerra, de la inflación mundial, de la crisis mundial, ha logrado un repunte del turismo. La economía más o menos se ha manejado bien, ha estado estable. Tenemos ya casi 8 millones de turistas que han visitado el país. Las zonas francas se han recuperado, las exportaciones se han incrementado. O sea que también hay que reconocer las luces Claro, de la gestión de Luis Abinader, pero esas sombras que están ahí son amenaza constante a tapar a la reelección. El llamado Porque pesa Ministerio mucho. Independiente, que no ha sido tan independiente para muchas cosas como autoridades del actual gobierno que han sido desvinculados porque han cometido irregularidades en el manejo de sus funciones. El Ministerio Público no ha dado señales concretas de imparcialidad No, y de independencia. no. No la ha dado, entonces indudablemente que para nosotros esas sombras que están ahí a 3 años y un día de esta gestión del gobierno, el presidente que tiene buenas intenciones, sensible, en el caso de San Cristóbal lo demostró, pero también tiene colaboradores muy malos, colaboradores que él no lo ha separado de la administración pública, que ojalá a partir de hoy pueda separarlo de la administración pública para mejorar la imagen del gobierno. Pero yo no sé si usted vio el video que subió Ito Bisonó, un video producido, un spot en el cual llega hasta la zona cero, la zona de desastre en San Cristóbal, con tomas diferentes, con un manejo de cámara y imágenes las cuales pues lamentablemente buscan un fin y es el sacarle partida política a todo esto. Y es lamentable que el dolor de las familias se han utilizado con ese propósito de sacarle ventajas políticas. Ahora mismo el compromiso de todos los dominicanos es solidaridad y abnegación. Claro, claro. Solidaridad y abnegación. Solidarizarnos y entregarnos con cuerpo y alma, porque las familias de las víctimas necesitan asistencia psicológica, necesitan asistencia económica porque quedaron sin nada. En el entorno que hubo. El presidente inclusive lo ya de un fondo que hay de especializado para este tipo de casos. De El tragedias, presidente de calamidades. autorizó especializar. Ellos tienen un fondo para casos de desastre y en el caso de San Cristóbal
anunció una especialización específica. Hay que resaltar también la decisión del Banco Popular. 30 millones. 30 millones de pesos. El Banco Popular ya asignó 30 millones de pesos solo para el caso de San Cristóbal. Es importante resaltarlo que el sector privado ya está sensibilizándose. Esperamos también que los otros bancos, como el Banco de Reserva, que es el más sólido del país, conjuntamente con el Popular, pues que también desembolsen recursos, porque ahí se va a necesitar mucho dinero. Eso en los próximos días, en las próximas horas, usted puede estar seguro de que se va a dar a conocer esto. Vamos a esperar eso, que se le asista. Repetimos, todos debemos solidarizarnos con San Cristóbal, pero al margen de sacarle provecho político electoral. Vámonos a publicidad, ya regresamos con otros comentarios, tenemos muchas informaciones, tenemos los análisis, los comentarios, tendremos más adelante también pues la cápsula de elecciones 2024 con Ignacio. Quédese ahí, esto es Elecciones 2024, ya regresamos. Usted sabe que escribió antes de la senadora del Distrito Nacional. San Cristóbal es hoy el protagonista de una tragedia sin precedentes, una tragedia humana que evidencia nuestras falencias, pero también la desgracia que no avisan ni posponen. Esto nos convoca a todos en solidaridad para ayudar. Y entonces estaba celebrando una contradicción entre la teoría y la práctica. Qué pena. Juan Carlos Bisonó ha sido secretario general del Colegio Dominicano de Periodistas Santiago en 2 ocasiones, fue presidente del IPPP. Exacto. Ha sido presidente de la Asociación de Locutores también en más de 2 periodos y está aspirando una vez más a la Secretaría General del Colegio. Hay 2 aspirantes hasta este momento y esta mañana estuvimos conversando con Juan Carlos Bisonó en el café de Diario 55 y esto es parte de lo que dijo. El colegio en Santiago era un referente antes de 2021. Nosotros, y se lo puedo decir a ustedes, yo emocionado, cuando yo llegué a Nueva York, a Miami, a Puerto Rico, a recorrer el país aquí juramentando las seccionales como presidente del IPPP, que Adriano de la Cruz, que era el presidente, por su edad, me designó a que yo fuera que hiciera toda esa juramentación y me tocó ir al exterior y aquí. Y donde yo llegaba,
lugares donde yo nunca había ido, la gente me recibía con ovación por la gestión de 4 años que habíamos hecho en Santiago. Y a mí, debo decirle, me impactó porque yo no sabía que teníamos tan buena acogida y tan buena aceptación. Entonces, donde llegábamos, todo el mundo decía, el ejemplo de colegio, el colegio debería ser como es Santiago. Tiene logros que exhibir, tiene un club recreativo, tiene una dinámica de trabajo, talleres, cursos permanentes. Entonces todo eso yo entiendo que se perdió. Todos los años se dedicó a chismear, y a regatear un club que, con una mentira inventada por alguien, no sabemos, pero que no se logró nada, no se hizo nada. Y lamentamos mucho porque quien está ahí fue una persona que yo me senté en su casa un día a conversar y a convencerla de que fuera la que asumiera la dirección NAPE. Una persona amiga que estuvo en todas las gestiones mías, hasta de mi directiva. Pero resulta que de repente también nos damos cuenta, me doy cuenta, y se lo dije en persona a ella, la decepción que recibí, que no conoce el colegio. O sea, no conocen, ni conocen quienes le acompañan, no saben lo que es el Colegio Dominicano de Periodistas, que es un colegio de profesionales. Entonces tú no puedes dirigir una institución y dedicarte solo a crear conflicto, a crear la discordia. En el colegio hoy día lo que se vive es una crisis de enfrentamiento innecesaria. Cuando, bueno, lo que entiende uno es que hay que trabajar por el bienestar, por la satisfacción, por la paz. Por eso yo regreso al colegio. Yo soy una persona, ustedes me conocen, yo soy muy integracionista, me gusta la inclusión, yo soy una gente de paz, de armonía, yo soy una persona que... Entonces yo vuelvo al colegio a hacer ese sacrificio, y lo digo con toda sinceridad, para yo retornar el colegio a su esencia, a lo que era. Entonces, bueno, dentro de eso ya tenemos una agenda agresiva, incluso para los primeros 100 días, que Dios mediante, a partir del próximo viernes 25, vamos a lograr, con el favor del voto de la mayoría de periodistas que quieren. Ustedes no se imaginan las llamadas que yo recibo a diario, de gente que yo nunca pensé que iban a votar por mí, gente que nunca habían votado por mí, pero me llaman y me dicen, Juan Carlos, nosotros vamos a votar por ti, porque nosotros entendemos que el colegio, primero, tus gestiones fueron muy buenas, fueron referentes, pero además nosotros entendemos que tú eres la llave para que el colegio retorne. La gente está harta de que en los chats y unos paquines que andan unos señores ahí soltando desde hace más de un año de manera irresponsable. Todas esas cosas nosotros entendemos que deben determinar, porque nosotros creemos en la unidad, en la armonía, que es lo que nosotros abrazamos para llevar al colegio. Juan Carlos, y con todas estas cosas que tú dices, en formas que tienes, que yo sabía que eran muchas, pero no sabía que eran tantas, ¿tendrás tiempo para dedicarle al colegio? Sí. Mira lo que pasa. Cuando tú eres una persona enfocada y que te gusta trabajar, es que me conoces, yo me levanto y me acuesto trabajando. Yo no tengo problemas con eso. A mí me dice gente que me dice a veces, yo siempre he tenido muchas cosas. O sea, yo siempre he tenido muchas cosas. Lo que pasa es que ahora tengo responsabilidades más fuertes. Y hay gente que siempre me ha preguntado, ¿y cómo tú te haces para lograr desarrollar tantas acciones y quedar bien? Porque tengo algo que es, primero, vengo de una familia que me enseñó que cuando tú asumes algo, tú tienes que quedar bien. Yo vengo de una familia cristiana en la que se me enseñó que nunca tú debes dejar nada a medio camino y que si empezaste algo hay que terminarlo de buena manera. Entonces yo, en estos momentos, primero, porque no es Juan Carlos, nosotros, diferente a ellos, nosotros hemos vendido la figura de Juan Carlos en esta etapa. Hoy presentamos precisamente esta noche y están invitados ustedes en nuestra propuesta, la vamos a esbozar, pero además vamos a hablar del equipo de trabajo que nos acompaña, un equipo dinámico, bueno. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos puesto gente clave, porque aquí hay un tema, y es que la gente cree que es un tema de presidencialismo, Juan Carlos. No, eso hay que dejarlo. Yo he conformado un equipo que va a trabajar, tenemos un secretario de organización, que es un armador, que es una persona, y te lo voy a decir, Kilvin Toribio, un muchacho que dirigió el sindicato de manera exitosa y que un amigo, compañero periodista que tiene unas energías y que es un buen armador. Entonces, así tú vas a encontrar que en género está Disnalda de la Cruz, por ejemplo, una señora que ustedes la conocen, que es de alma tomar y que tiene en el espacio, sobre todo de género, tiene números.
Y así a cada uno de los que están, gente jóvenes, gente veterana, son personas que van y están comprometidas a llevar a cabo acciones para que el Colegio Dominicano salga del letargo y logre la paz y la armonía que en estos momentos requiere nuestra organización. Vemos que ese es el centro del argumentario que estás presentando, es retornar la paz Sí. al, Eso es lo que más al me Colegio preocupa. de Periodistas en Y la Santiago. dinámica de trabajo. Has hablado de chismes, Sí. has hablado de pasquines, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que ha desatado todo esto? No, lo que ellos alegan es que el club recreativo de los periodistas se lo robaron. Sí, dicen ellos. Sin embargo, la compañera... O sea, estamos hablando de que la dirección actual del colegio sí. alega que se robaron el club de los periodistas. Sí. ¿Quiénes se lo robaron? Tú sabes que hay una fundación que se llama Fundación Periodismo y Reflexión, que fue la que originó. La historia, en algún momento lo vamos a invitar a muchos periodistas que hemos invitado. Eso originó en la campaña 2009 de Ramón Paulino. Ramón Paulino, había una corriente que se llamaba Institucional, que había hecho una propuesta hace 10 años con Nelson Peralta, antes secretario general, que es Ramón Paulino, que iba a desarrollar un plan y que establecía instalaciones, esa corriente. Los pueblos deben aprender de su historia para conocer de dónde venimos, pero al mismo tiempo para acoger todo lo positivo de esos procesos históricos y rechazar los negativos. Porque las manifestaciones del presente están a partir de esos procesos históricos y el futuro lo construimos a partir de esas manifestaciones históricas y del presente. Elecciones 2024, que es la continuidad de esa producción desde el año 2000, ha hecho hincapié en eso, en la historia. Hoy tenemos un recuerdo histórico interesantísimo, incluso para que los estudiantes y hasta los profesionales tomen algunos apuntes, porque se trata de la identificación de los 15 presidentes que gobernaron en República Dominicana desde 1900 hasta el 1930. Los 15 presidentes que manejaron el Estado durante ese periodo. A continuación, entonces, ese hecho histórico para que los que lo conocen refresquen esa memoria y para que las nuevas generaciones hagan los apuntes para ilustrarse y tener una
visión de lo que es la historia. Adelante, señor director, con este recuento histórico sobre los 15 presidentes desde 1900 hasta el 1930. Juan Isidro Jiménez fue presidente de noviembre de 1899 a mayo de 1902. Horacio Vázquez lo fue en abril de 1902, luego de derrocar a Jiménez. Alejandro Wosi Gil se alzó con el poder por segunda vez de marzo de 1903 a noviembre de ese mismo año. Carlos Morales Languasco fue presidente del 24 de noviembre de 1903 al 24 de diciembre de 1905, cuando renunció. Ramón Cáceres asumió la presidencia luego de la renuncia de Languasco en 1905 y fue elegido en 1908. Fue asesinado en el 1911. Eladio Victoria fue elegido presidente provisional luego de la muerte de Cáceres en diciembre de 1911 hasta noviembre de 1912. Monseñor Alejandro Noel ocupó la presidencia provisional desde noviembre de 1912 hasta abril de 1913, cuando dimitió. José Bordas Valdés fue presidente desde agosto del 1913 hasta abril del 1914, cuando renunció. En 1914, el gobierno norteamericano impuso un acuerdo a las partes beligerantes de la República Dominicana, por la cual el doctor Ramón Báez Machado fue designado presidente provisional en agosto hasta diciembre del 1914. Juan Isidro Jiménez de nuevo ocupa la presidencia, triunfando ante Horacio Vázquez, y la ocupó de diciembre de 1914 hasta mayo de 1916. En mayo de 1916 sucede la ocupación norteamericana y el 25 de julio de ese año es elegido por el Consejo de Secretarios Francisco Enríquez y Carvajal hasta el mes de noviembre. Luego de ahí, el país estuvo gobernado por los norteamericanos hasta 1922, cuando fue elegido tras la firma del Plan Hughes-Peinado Juan Bautista Vicini, quien se encargó de organizar la salida de las tropas invasoras y organizó las elecciones, donde Horacio Vázquez salió electo en 1924. Horacio Vázquez asumió la presidencia e intentó reelegirse de nuevo en 1930, cuando fue derrocado por Rafael Leónidas Trujillo, quien colocó como presidente a Rafael Estrella Ureña hasta convocar las elecciones y ganar él la presidencia el 16 de agosto de 1930, dirigiendo con mano férrea los destinos de esta nación por 31 años.
voy. Bueno, vamos entonces a la cápsula de elecciones 2024. Usted puede también en la programación regular ver en horarios específicos estas cápsulas que tiene Ignacio Guerrero, pero esta especialmente para elecciones 2024. La unidad y el trabajo en equipo son indispensables para alcanzar las metas. Sin unidad y sin trabajo colegiado no se logran los propósitos que se programan. Hola, ¿cómo están ustedes? Cápsulas Elecciones 2024 en el aire por Super TV 55, el canal de todos. La sentencia de hoy parece que Leonel Fernández le está aplicando al dedillo. Leonel Fernández se ha reunido con evangélicos, coordinadores del sector externo, católicos y profesionales. Durante toda la pasada semana hizo reuniones con representantes de esos sectores. ¿Cuál es el objetivo? Consolidar su figura y a fuerza del pueblo para participar en las elecciones de 2024 con posibilidades de triunfo. La unidad es importante, pero también es interesante que Leonel Fernández presente un programa de gobierno diferente a lo que hizo cuando estuvo en el poder. Que sean las propuestas confiables, viables y que al mismo tiempo inspiren confianza en la gente. Por otra parte, los jóvenes con Abel, Santiago fue escenario de una concentración de jóvenes de diferentes zonas de la región norte, quienes se identificaron con la candidatura de Abel Martínez Durán, y voceros de grupos juveniles dijeron que Abel es la opción para el 2024 para rescatar el país y reorientar su comportamiento desde el poder para que la República Dominicana pueda crecer, pueda estabilizarse y la gente pueda vivir con dignidad. Opción Democrática, por último, en esta entrega de hoy, continúa tomando decisiones de cara a las elecciones del 2024. Opción Democrática había seleccionado al empresario Horacio López como candidato a senador por la provincia de Santiago, pero la dirección decidió reservarse esa candidatura y llevar a Horacio López como candidato a diputado por la circunscripción número 1. Así que Opción Democrática reajusta su boleta electoral a nivel congresual en Santiago y se reserva la senaduría para buscar alianzas con los partidos que estén en disposición de coincidir con su propuesta programática, dijo Minú Tavares Mirabal. Esperemos los resultados de las elecciones y de las alianzas para ver cómo le va a Opción Democrática en el 2024. Mantenga la sintonía con Super TV 55, el canal de todos. Somos Cápsulas Elecciones 2024.
Estaba con Pavel Núñez. Bueno, vamos entonces, antes de los comentarios, yo estaba buscando aquí a la primera dama de la República, que ella es muy de redes sociales. Muy tecnológica. Sí, sí, sí. Le da seguimiento y Le da responde por ahí. Y responde. Por eso es que ella le comenzó a responder a gente y como que cayó en un nivel donde se pierde como el estatus, qué sé yo, y no puede, no sé si ella misma que maneja sus redes. Es posible que haya otra persona manejándolo, Es posible. aunque da la impresión que ella también lo maneja. Pero esas figuras así tienen a personas específicas para manejar las redes. Por tanto, ha de esperarse que sea así. Y si es ella que la maneja, a veces ella da unas respuestas que debe primero pensarla, sopesarla. Yo creo que sí, Pacheco, ¿verdad? Sopesarla. Mire, ayer ella escribió, finaliza el 16 de agosto, reflexiono en voz alta y digo, ya son 3 años en el servicio público acompañando a Luis, pienso en el que estamos atentos, el te vacúnate y lo veo lejos. Podrá ser un año de campaña, solo les digo que, sin excepciones, tienen una servidora, el mismo corazón, pero con más madurez y experiencia. Seguimos atentos, aún esté unos días fuera de circulación. Gracias por tanto. Yo no sé a qué se refiere, si será por el dedo roto. Debe ser por eso. Pero ya estuvo caminando con el presidente con todo el dedo roto. Pues ella tuvo un dedo, una ruptura en un dedo. Pero quizás que eso fue, y después de eso anduvo con el presidente en la celebración de la, ¿cómo se llama esto? Del encuentro que hacen los dominicanos. Del desfile. Del desfile. Sí. Dice La gran parada dominicana que sí, llaman. la gran parada. Dice un tuitero, estemos atentos a la gran ola de delincuencia que azota el país, por favor, ya no aguantamos más, dice Raquel. Por eso Luis se ha comprometido con el tema. Nunca ocultamos la verdad, se enfrentan los problemas, no son tan rápidas las respuestas, pero se puede. Dice Wilfredo Luis, un reto de toda una vida y al final habrá más paz y sosiego. Y una vida no basta con la canción, pero se puede poco a poco seguir aportando a todo. Un abrazo. Ahí otra persona le escribe, ella responde, la primera dama, que ahí dice que es por la fractura del dedo, pero trabajando para todos, dice doña Raquel. También el presidente utiliza mucho las redes, Abraham. El presidente da declaraciones a través de las redes en ocasiones. O sea, la familia presidencial. Porque también sus hijas, hay una hija que tiene una línea de ropa especializada, de ropa, nos imaginamos muy costosa, ¿verdad, Abraham? Sí, sí. Dice René Rodríguez desde Moca. Aquí en Moca estamos firmes, esperando verla pronto por acá, jefa. Jefa no, amiga. Amiga. Caramba, qué Raquel está más amena. Es muy amena, Raquel. Dice David Mateo, en el 2024 se van, no saben gobernar, se van y vuelve Leonel. Ay, santo Dios. Lo que el pueblo decida, dice Raquel, yo no soy mujer partidista, estoy para servir y mejorar la institucionalidad. No nos aferramos a nada, solo a la fe y pedimos salud para todos. Es un debate a través de las redes. No, que ya le responde a todo el mundo. A todo el mundo. Y no debe dejarse provocar tampoco. No. No debe Para dejarse nada, provocar para porque ella es nada. la primera dama de la República. Claro, porque cualquier respuesta de ella podría afectarla, ¿entiendes? Y ella es muy emotiva. Muy emotiva. Ella es muy Y emotiva. ahí sí es importante manejar la inteligencia emocional para evitar caer en situaciones que sean difíciles, engorrosas. Nosotros necesitamos, hay que ser muy ecuánime y bastante sensato, Fran, porque usted sabe que la gente dice de todo por las redes. Si Sí. usted se lleva de eso, No, mire, no, que no se le puede responder a todo el mundo. No, Eso tiene no. un periodista mal de las noches. Oye, le responde y le dice hasta María Santísima por las redes sociales. pero eso es un error también. Claro, usted sabe a qué me refiero, Sí, ¿verdad? sí, un error también. Sí. Nosotros tenemos que aprender
a utilizar las redes con un criterio de construcción, jamás de destrucción. Mire, a usted que le gustan las encuestas. Ah, esa es la encuesta que yo le dije. Ah, esa es la de acento. Ah, no, la que yo le Ese de digo es acento. de AC media. No, ese No, acento. AC de media. La de acento, Luis Abinader, 50.5%. Leonel Fernández, 29%, o sea, coinciden con la otra. Y a ver esa misma puntuación, 13.1%. Pero a ver creció un poco. ¿Usted sabe quién es un experto analizando eso? ¿Quién? Nuestro próximo comentarista. Ay, 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 ay. Ese es un tremendo, Ah. un tremendo. Tiene un lenguaje ácido, Sí, pero es constructivo. O sea, no cae en la chabacanería, eso es importante. sino que él destruye, pero con inteligencia. Así debe ser. Entonces, Juan algo más, profesional del derecho, un comunicador de hace muchos años a través de los medios, Ex específicamente la concejal. televisión. Sí, fue en la época de fue regidor, ¿verdad? Ahora es concejal. Sí. Ahora es concejal. Le cambiaron el término. Pero todo el mundo dice el síndico y el regidor. O sea, usted ha escuchado mucha gente que dice así, el síndico y el regidor. Ahora, ¿cuál es el tema que va a analizar hoy Juan Gómez? Con su lenguaje ácido, pero constructivo. Vamos a presentarlo. Ahí está, ante la teleaudiencia. Juan, algo más con su comentario. Buenas noches, Fran. Buenas noches, Ignacio. Buenas noches a los amigos televidentes. Óyeme, Ignacio me tiene un mote, me está desacreditando que yo soy ácido. Uno hace planteamiento con, ¿verdad?, con lo que uno cree. Pero siempre, como decía, te agradezco de manera constructiva. Tú planteas tesis, puede estar tú de acuerdo o no, el televidente, pero finalmente son posiciones y nada, pero siempre con un lenguaje constructivo. Pero Guido no aceleró. Guido, No aceleró que Abinader anunciara su repostulación. mira, el comentario nuestro del día de hoy versa sobre la arrabalización de la ciudad. Si algo había caracterizado a esta gestión era que había limpiado la ciudad, una nueva imagen, y así se proyecta y así se vende. Y tengo un tweet en borrador que no, evidentemente no lo he tuiteado, y digo que parece que este proceso electoral ha motivado al alcalde y candidato Abel Martínez a dar una serie de permisos, un festival de permisos ilegales para la colocación de vallas. Hay que decir que el perímetro de la ciudad, vamos a decir el casco urbano, llámese área monumental y toda esta zona, está prohibida la colocación de vallas. Y eso está reglamentado por la Alcaldía de Santiago en una resolución. Entonces, nosotros nos ha sorprendido que hay una masiva colocación de vallas en espacios restringidos, en espacios prohibidos. Para que el televidente tenga una idea, una valla se coloca no menos de 50 metros una de otra. Y hay vallas, que tengo la foto que me enviaron, que apenas median 10 metros, prácticamente una valla encima de la otra. Pero además, en los triángulos, por ejemplo, ahí donde está Verizon, en la estrella Sadalá, donde donde cruza la metro ahí, en esa intersección, ahí hay un triángulo con una valla, pero eso tiene sentido la prohibición, ¿por qué? Porque eso te obstruye la visibilidad. Cuando vamos a la calle que muere ahí en el ayuntamiento, no sé cómo se llama, si ustedes la recuerdan, donde está el semáforo que está con el ayuntamiento, ahí hay dos vallas, una colindante de la otra. Y esas vallas tienen que mediar, como digo, una distancia no menos de 50 metros. Pero en una intersección tú tampoco debes colocar. Y de manera, vamos a decir, extraña, la publicidad que aparece colocada es la del alcalde. O sea, promocionándose como candidato presidencial. Yo creo que este proceso electoral no debe llevarle a él
a derrumbar su obra. ¿Cuál ha sido su impronta? Él ha hecho dos cosas en la ciudad: recoger la basura y evitar la arrabalización. Entonces, en este tramo de campaña, nuestra ciudad está ampliamente contaminada. Y entendemos, me gustaría conocer cuál es la posición de los aspirantes, vamos a decir, con posibilidades, llámese Ulises Rodríguez o Víctor Fadul, porque estimo que esas autorizaciones, esos permisos en una próxima administración deben ser revocados. ¿Por qué? Porque riñen con la ley. Y yo creo que Santiago, como dicen que Santiago es Santiago, debe no tomar cartas, sino reflexionar. Y en vez de tú beneficiar por un exceso de publicidad, tú debes meditar si el actual alcalde y candidato presidencial con esta masiva arrabalización es merecedor de tu voto. Ya es un asunto que queda en la conciencia de ustedes. Pero indistintamente a ello, las organizaciones sociales, sociedad civil, deben pronunciarse en contra de lo que yo llamo esta arrabalización. Buenas noches.
Mire, Fran, seguimos. Sí, pero antes déjeme decirle que ya la Comisión Nacional de Elecciones Internas del PRM depositó ante la Junta Central Electoral hace unos minutos a los 4 registrados como aspirantes a la presidencia. Ya hay 4. Ya hay 4, sí, oficialmente hay 4. Ya Guido. se habían inscrito 3, más el presidente, que lo hizo Milagros Ortiz Bosch en el día de hoy. Son 4. Y Guido, el amigo de Javier Jiménez. Está Delia Josefina Ortiz, que yo no conocía a esta señora. Pues ya pero será familia de Milagros Ortiz. la vamos a conocer ya en los próximos días, porque para ella le va a Por sumar. Ramón Albuquerque no se inscribió. Sí, Ramón Albuquerque y Guido Gómez Manzara, ahí están los 4. Ah, no, está bien. Ahí están los 4. No, También fueron oficializadas 3.876 precandidaturas en los niveles de aspirantes a alcaldes, directores de distritos municipales, regidurías y vocalías. Hay que ver si ahí están los sonados aquellos. Y los depurados. Eso es, eran 4.000 y pico. Y parece que en la depuración se fueron casi 1.000 y 1.200 aproximadamente. Con relación a Santiago, la información que tengo muy confiable y que también me comentaba Juan Gomá, que tiene esa misma información, es de que todavía no se descarta la candidatura de Eduardo Estrella. Se da como un hecho. No se descarta. Hubo unos inconvenientes, pero Eduardo Estrella todavía sigue como una opción. Ahora, con relación a las encuestas, fíjense, las encuestas se está descuidando el método científico, lo que es una encuesta, una investigación social. Se ha relajado. O sea, la encuesta es una investigación social que lleva métodos rigurosos de investigación. Entonces están haciendo encuestas al vapor, decía Nelson Reyes, encuesta y oficina. Y usted pone los números que usted quiera. ¿Por qué? Ahí hay gente, y voy a usar el lenguaje de Juan Algoma, en la búsqueda. O sea, en la búsqueda. Y están presentando cifras atractivas a un candidato X con un propósito económico. Con un propósito económico. Entonces es muy preocupante para nosotros que creemos en la ciencia, en la investigación, y con un método tan hermoso como la investigación social se esté relajando en ese nivel, Frank. Así es. Mire, se le preguntó sobre la situación de Manuel Jiménez en Santo Domingo Este y José Andújar en Santo Domingo Este. Recuerde que ahí habrá primarias. Primarias. Y dice que sí, que ellos están inscritos. Rosamalia Pilarte de López, que buscaba la nulidad de la resolución de la Comisión Ratificaron Nacional de hoy la decisión en Elecciones. su contra. Ellos dicen que es inadmisible, recurso constitucional de amparo interpuesto y que entonces no está. ¿Y de los santiagueros? Dígame. No aparece. No dice más información. Es en Diario Libre. En Diario Libre. Porque Diario Libre cada vez que pone algo de eso pone la foto de Santiago. Sí. Frank, el amparo declaró inadmisible, pero ellos elevaron un recurso directo de impugnación, porque la inadmisibilidad de eso, porque el abogado accionante, habían otras vías. O sea, cuando tú lanzas un amparo o accionas mediante un amparo, es que no hay otras vías que no sea el amparo. Entonces, como tenían otras vías, el tribunal lo declaró inadmisible, no porque estuvo de acuerdo con la decisión dada por la comisión del PRM, sino porque fue mal apoderado del proceso. Pero ya se conoció. Pero en el otra vía. Sí, en el Se día la de la rechazaron. declaró Se la inadmisible rechazaron. también. Se la rechazaron. Se la O sea, rechazaron. ¿fue inadmisible o fue en el fondo? Tribunal Superior Electoral, eso es a las 3:59 de esta tarde. Sí. Rechaza solicitud de Rosa Amalia Pilarte y valida resolución que le negó precandidatura. Si esa fue la tarde. Mira qué es lo que pasa en ese sentido. Si quiero lo discutimos ahorita como el turno de Nelson que está esperando, pero es interesante y lo podemos discutir porque yo tuve... Le queda una instancia. estuve muy aproximado, me contactaron para esa representación y podemos conversar sobre ese tema más adelante cuando estemos ya No, después de problema, Nelson. no hay Qué inconveniente. interesante. Usted Sí, es flexible, usted es flexible. 3 decidieron esta tarde, 2 votos a favor y 1 disidente en contra de Amado. Entonces repetimos la información. Ramón Albuquerque, Guido Gómez, Josefina Ortiz y Luis Abinader. Sí. Los precandidatos del Partido Revolucionario Moderno. De esos 4, Luis Abinader va a ser candidato.
¿Te crees? Sí, venga acá. Vámonos con el comentario. Dice Nelson Abinader. Reyes. Ya está con nosotros Nelson Reyes Estrella. Es politólogo, es ambientalista y es parte del staff de Elecciones 2024. Aquí está. Muchas gracias, Fran, Ignacio y Juan. Y yo estoy con Ignacio. Eso es ratificar al presidente de la República. Claro. ¿Cuándo se le ha ganado una convención a un presidente? Y además en unas elecciones cerradas. ¿Quién duda eso? ¿Quién duda eso? En una Bien, vez- bueno, nuestro comentario del día de hoy es campaña sucia versus campaña negativa. Y como todos sabemos, la campaña política en los últimos 50 años han evolucionado, sobre todo con el surgimiento de nuevas tecnologías que permiten optimizar los recursos que se utilizan para la promoción de candidatura. Dos herramientas que utilizan los equipos de comunicación política para promover a sus candidatos o para colocarlo en la agenda, pues son las campañas sucias y las campañas negativas. La campaña sucia son campañas que utilizan la mentira como estrategia y como tal son herramientas antiética e inmoral. En cambio, las campañas negativas es un recurso correcto, estratégico y utiliza la verdad, porque utiliza recursos negativos del adversario. Y en ese sentido, nosotros tenemos grandes ejemplos en República Dominicana que se han utilizado en contra de grandes líderes. Si nos vamos a la campaña del 63 con Juan Bosch, pues ahí podemos hablar de campaña negativa y campaña sucia, la que se daba con el sacerdote aquel, pero constantemente se utilizaba también contra el balaguerato. Y ya a partir de las décadas del 90, pues el uso de la tecnología ha permitido eficientizar esta herramienta. Y ahí podemos ver la figura también del líder José Francisco Peña Gómez, que fue también víctima de campañas sucias y campañas negativas. Ya a partir del año 2004, pues la campaña política son más de los medios de comunicación. Se deja más el cara a cara y los medios de comunicación, incluidas las redes sociales, pues tienen mayor preponderancia. Y en este caso, pues se utilizan la fake news, noticia falsa, se utilizan herramientas como la posverdad, que van muy ligadas a lo que es la campaña sucia. En ese sentido, nosotros hemos visto para la campaña actual, que aún no inicia, pero es de esperarse que estas herramientas se van a utilizar. Y cuando nosotros pensamos en el presidente de la República, pues hay recursos para utilizar en materia de campaña negativa. Y por ejemplo, tenemos lo que son su riqueza, que la tiene guardada en los paraísos fiscales, en Panamá. Pero también desde ya se utiliza los préstamos por más de 30.000 millones de dólares. Eso para el presidente de la República. Cuando nos vamos, por ejemplo, al caso de la figura del doctor Leonel Fernández, que es el otro candidato, pues ahí también encontramos campañas negativas que se pudieran utilizar, como son los diferentes casos de corrupción. Y eso permanentemente están siendo explotados en los medios de comunicación. Abel Martínez, por no haber ostentado la primera magistratura, pues en eso llevaría mucha ventaja. Y sería difícil sacarle su campaña negativa, porque si no se ha hecho de cara a los procesos en los cuales ya se ha estado, pues es posible que no se utilicen. Además, pues como está en un tercer lugar, pues tanto el primero como el segundo, pues según lo que dicen las encuestas, pues prefiere tenerlo como una alternativa de posible negociación. Entonces, esa polarización que se da entre esos equipos de campaña, pues lleva a utilizar esos recursos. Nosotros como politólogos, pues somos partícipes de la campaña negativa, pero jamás de la campaña sucia, porque esta carecen de la verdad, carecen de los elementos éticos, carecen de la moral, que son elementos que deben estar permanentemente en lo que son la campaña política, como estrategia para llevar al poder a las personas que representan a los ciudadanos
y que administran los recursos de todos. Así que nosotros exhortamos a llevar en términos éticos la campaña política, porque es de ahí donde depende la estabilidad y la imagen de nuestro gobernante. Muchas gracias y nos vemos en un próximo comentario. Bueno, vámonos a las calles y ahora tenemos sondeo. Tenemos sondeo que nuestro correcamino pues recoge con ciudadanos en diferentes puntos de la ciudad. Una pregunta. ¿Cuál funcionario de Luis Abinader considera usted es el mejor y cuál es el peor de los funcionarios del actual gobierno? Bueno, a todos los funcionarios se ponga a ver esa encuesta. Sí. A ver lo que piensa la gente. ¿Funcionario de Luis Abinader es el mejor o cuál es el peor? Ninguno sirve. Yo pienso que iba a haber que traer a Bukele para que pueda gerir este país. Luis Abinader ha endeudado el país hasta el tope. Tiene buen perfil, ha hecho un buen trabajo en cuanto a meter los políticos presos, pero se quedó ahí. No ha pasado de ahí. ¿Cuál de los funcionarios de Luis Abinader lo ha hecho mejor o peor para usted? Para mí, el único que está trabajando y sabe trabajar, pero da pena, porque los funcionarios es que lo van a meter al hoyo a él. Por los funcionarios, dime tú, de corazón, llevándoselo a uno ya, tiene uno que dar agüita porque uno llegue a trabajar para echársela, porque no hay agua en la llave. Y yo voy a decir la verdad, los ladrones comesolos que habían, sabían trabajar los comesolos, porque había de todo y agua y de todo. Pero no era el presidente, era la gente que tenía trabajando en la calle, que sabían trabajar y saben trabajar. ¿El mejor funcionario de Luis Abinader o el peor? ¿Cuál de los funcionarios para usted lo ha hecho bien o peor de Luis Abinader? Para mí ninguno han hecho nada de los funcionarios bien. Ahora el gobierno, el presidente sí lo está haciendo bien, pero los funcionarios lo están llevando al hoyo. Si Luis Abinader no abre los ojos, se lo van a llevar. ¿Los funcionarios de Luis Abinader lo han hecho bien o peor para usted? Lo han hecho malo, todito lo han hecho malo. El único es el presidente. ¿Quién no ha hecho nada? Nadie ha hecho nada bueno. Para usted, ¿cuáles de los funcionarios de Luis Abinader lo ha hecho mejor o peor? Todito lo han hecho bien, todo. Hay algunos que roban, tú sabes, pero se le va su YP como el que está para Nueva York, para allá, pero todos lo han hecho bien. De Luis Abinader, ¿cuál lo ha hecho mejor o lo ha hecho peor para usted? Los dos son iguales. ¿Mejor o peor? De Luis Abinader, ¿cuál lo ha hecho mejor para usted o peor? Bueno, el presidente, que lo ha hecho bien, pues todo. De Luis Abinader, ¿cuál lo ha hecho mejor o lo ha hecho peor? Bueno, los funcionarios de Luis Abinader no se puede decir ninguno, porque imagínate, no se puede uno elegir esto lo hizo bien y esto lo hizo mal. Son toditos buenos porque está haciendo obra, eso es lo mejor. ¿Ha hecho peor de los funcionarios de Luis Abinader? Es que yo no
puedo decir una cosa ni otra, porque es que yo nunca he tenido roce con esa gente, ni he visto. Ustedes, no puedo hablar nada de eso. Bueno, escuchamos a la gente en las calles. Vamos ahora con el teléfono. Bueno, hay uno que dijo que ninguno. Ninguno. Que si Luis Abinader no lo separa, se lo van a llevar. ¿Decía de eso que sea una campaña? Sí, es campaña positiva. Cuando se destaca la figura del presidente, para él es y positivo. Y eso se han utilizado con todos los gobiernos. Por eso el presidente, por lo general, lo colocan por encima del partido, hasta del mismo gobierno. Por lo general, nosotros nos enseñaron en comunicación que todo le cae al presidente, lo malo y lo bueno. Pero ¿qué es lo que sucede con esa campaña positiva? Que nada más le cae lo bueno. Y por eso los presidentes mantienen en qué niveles. Leonel salió por encima de 70, Danilo igual. Y el mismo presidente se mantiene en evaluaciones personales por encima de 60, bueno, eso me recuerda, aún en las encuestas. Eso me recuerda, y eso es parte de esa campaña positiva. Eso me recuerda cuando Joaquín Balaguer decía que la corrupción se detenía en el despacho, en el antedespacho de él. En la puerta de su despacho. Y siempre resaltaban a Joaquín Balaguer como lo más honesto. Ahí está la... Y en el discurso donde anuncia sus aspiraciones, vende el tema de la honestidad. El de la honestidad. Pues es que Luis Abinader imita mucho a Balaguer en muchas cosas. Pero la campaña positiva hay que ponerle mucha atención. Pero como negativo está el equipo que acompaña al presidente. O sea, la mayoría de lo que está ahí no quiere saber de ninguno. Y ahí se contradijo un poco la posición de Lincoln López. Ahí la gente se identificó. Claro, claro. Y dijo, no, esto no sirve en ninguno. Ahora, los televidentes que están en sus hogares. Se mencionan de los ministros 5 o 6 o de directores de instituciones importantes. Por ejemplo, podemos decir, Chubaque puede ser el peor ministro. David Collado es el mejor ministro. Si no es el peor, está entre ellos. Entonces, ahí se habla positivamente, se habla de David Collado, de aduana, se habla bien. Daniel Rivera salió en un buen posicionamiento ahora reciente, entre los 10 mejores funcionarios, que es el ministro de Salud. El de aduana, pero el de aduana tiene que poner mucha atención a la decisión de la Junta. ¿Y él es candidato? No, pero él administra recursos y está haciendo campaña. Ah, está promoviendo candidatos. No, él es el que está moviéndose a nivel nacional. Pero una cosa sí, usted comienza a investigar y la población conoce pocos ministros. Sí, lo que pasa es que esa evaluación por lo general descansa en una ficción. Porque la gente ahí cuando evalúa el servicio. Si te evalúa, por ejemplo, al ministro Chubasque, no tiene que saber el nombre, pero sí puede evaluar la delincuencia. La delincuencia. Te evalúe del norte, te lo evalúa por la energía eléctrica. Pero eso, si descansa en el gobierno, por ejemplo, evaluaría el presidente. Si hay por eso la gente evalúa esos servicios y no evalúa el presidente. Si hay muchos apagones y las tarifas son altas, ahí viene el cuestionamiento al servicio. Y Tobiso no, que en su momento uno de los más odiados, el de la formulita. Y sigue siendo lo más odiado. Sí. Porque la fórmula no ha funcionado. No es que no la han aplicado, que es diferente. Ahora, los combustibles están caros. Con Ito Bisonó es un asunto de análisis, porque con sectores tan conflictivos como los choferes, ellos han tenido un manejo de la comunicación extraordinario. Y eso realmente hay que destacarlo. Porque una mentira así, y que la gente la siente tan directamente, y usted ve los comentarios, y que no hayan reacciones más allá. Y hasta el mismo presidente recibió. Pero, o sea, que ha salido bien. Un discurso. Sí, en materia de comunicación, yo creo que de los ministerios que mejor ha trabajado el asunto de comunicación, se llama el Ministerio de Industria y Comercio. Aún esa comunicación utilizando muchos recursos que son la mentira como recurso estratégico. Pero tú sabes lo que le ha favorecido. El tema de que en la capital crearon unos corredores y llegaron a acuerdos con esos dirigentes choferiles, con esos empresarios de transporte, y lo mismo están haciendo en Santiago con el teleférico, Monorriel y otros. A eso voy. Lo que dice Frank están es excluyendo, pero lo frío que pueda estar el ministro de Industria, Comercio y MIPYME va por ahí. Sí, ese es uno de los elementos a analizar. Sí, pero hay otros sectores. Pero esa es parte de la táctica. Sí, claro. Lo que pasa es que esa política no te la diseña Ito Bisonó, es el ministro. Es una política del gobierno central.
Yo te pregunto a ti, ¿dónde están los principales dirigentes choferiles de Santiago? E incluso cuando se han anunciado huelgas en la región, no la han apoyado, aún con el alza de los combustibles y todo. ¿Qué te implica eso? ¿Tú sabes? Escúchame. Solo Juan Marte es el que No, sabe. espérate ahí. No, yo lo he visto en varias veces. No. Hubo una concentración. No, papá. Esta no te la voy a comprar, ¿no? Pero hizo una concentración. No, pero en ese asunto también hay muchos elementos para analizar. Por ejemplo, el gobierno tiene más de 7.000 millones de pesos de presupuesto para comunicación, solamente de la Dirección de Comunicaciones. Y mala comunicación. Eso sin incluir lo que tienen los ministerios, las direcciones generales. Todo eso nosotros sabemos que influye. Pero dentro de eso, independientemente de eso, hay que decir que ese ministerio, pues... Ahora, la comunicación del gobierno como tal es pésima. Sí, pésima, en sentido general es pésima. El gobierno carece de una política comunicacional efectiva. Sí, mira, déjame responder lo de Juan Marte. Cuando se hizo la convocatoria de las 14 provincias, dijo, a mí no me convocaron. Entonces, ¿en qué andaba recientemente Juan Marte? ¿Cómo se llama el movimiento? 100% con el pueblo, que ya se apagó. Y uno sabe que en los medios, porque ya terminó 100% con el pueblo. Que yo creo que ese movimiento debió llamarse 100%. Ignacio, ya 100%, escúchame. No está como antes, pero no debió ya es cuando deben incrementarla. Ya no están los asopados. Debió llamarse 100% con Juan Marte. Y no 100% con el pueblo, porque, escúchame, es que la población tiene que darse cuenta y ver, o sea, que tú digas que a ti no te convocaron, pero usted no ha visto ninguna manifestación. Al contrario, cuando bajaron los combustibles, que bajaron 1 o 2 pesos, él salió diciendo que como bajaron 2 pesos, que bajaran el pasaje. Pero, o sea, pero por Dios. Yo le hago la referencia porque cuando Fran habló de lo que hubo en la capital, el único que cuestionó que hubo acuerdo con transportistas para las rutas del monorriel y del teleférico fue Juan Marte. Pero y identificó a quienes son beneficiarios. ¿Y por qué tiene tiempo ni él, ni Gervasio, ni los principales dirigentes? Hay rutas asignadas. Mira, nada, ¿por qué? Porque ya el tema del monorriel, el tema de los teleféricos, fue consensuado, ¿verdad? Entre comillas, con esos líderes sindicales. Pero excluyeron a una parte, incluido a Juan, de ese yo te pregunto, ¿tú crees que si excluyen a Juan Marte no tuviera 24 horas en paralización? Por Dios, Ignacio. Oye, si él está tranquilo, date cuenta de es porque lo tranquilizaron. Mira por las rutas, date cuenta de las rutas. Todas las rutas que va a cubrir el teleférico y que va a cubrir el monorriel, no hay una que pertenezca a la CNTT. Está bien. No hay una. Pero, porque fue planificado en función del acuerdo con los adversarios de Juan Marte. Pero en sentido general se puede decir que el gobierno ha utilizado los recursos del Estado para callar voces. Ah, claro. Y eso sí. No solo en el sector sindical, sino que también en los medios de comunicación. A los medios de comunicación se le ha inyectado dinero en este gobierno como en ningún otro gobierno en la historia del país. Por ejemplo, y nosotros vemos grandes líderes de la comunicación que hace falta ese contrapeso en contra de cualquier gobierno, porque decía Winston Churchill, el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe absolutamente. Y eso es lo que estamos viendo con la salida de las grandes investigaciones que hacía, por ejemplo, Nuria Piera, Alicia Ortega, lo que hacía, los comentarios que hacía Juan Bolívar Díaz, que hacía este embajador de la UNESCO, Uchilora, el que hacía Uchilora, el que hacía Marino Zapete. Entonces, todos han ido saliendo poco a poco de los medios de comunicación y eso es parte de una política de Estado. Y así también muchas organizaciones. Que yo recuerde, porque detrás de esas organizaciones también viene la extorsión. Te quito el financiamiento, te quito esto, te quito lo otro. Por eso nosotros no vemos una política muy definida desde el DICON, como hubo en otro gobierno, sino que utilizan esos recursos avasallantemente. Recuerdo que en todo el proceso político electoral de este país, cuando la CGT era CGT, cuando el Movimiento Unido Obrero era movimiento sólido, solo en una ocasión los dirigentes sindicales hablaron de apoyar a un candidato. Pero ahora fue lo que queda del movimiento sindical, en un acto público, suscribieron un documento de apoyo a la reelección.
Gabriel del Río Oñé. Hace mucho que se está ahí. Pepe Abreu. Y eso es muy peligroso. Claro, porque ahí porque estamos hablando de la seguridad sindicales social del país, de ese acuerdo tripartito, empresarios, empleados que representan ellos y gobierno. Estamos hablando que todos están unificados ahora. Las centrales sindicales firmaron un documento de apoyo a la reelección diciendo que ellos se sienten expresados en la política del presidente. Cuando las centrales sindicales tienen que estar al margen, aunque siempre han sido manejadas con fines políticos, pero no deben guardar las apariencias. O sea, firmaron un documento y quien encabezó esa actividad fue el ministro de Obras Públicas, de Línea Ascensión, y que presentó eso como un gran logro. Pero como dicen, eso es un peligro. Pero en el caso de la comunicación, la comunicación tiene que ser un contrapeso. O sea, los periodistas y los que hacen opinión están para cuestionar al poder, para criticar al poder de las cosas que dejan de hacer. Ahora, como decían ustedes dos, la figura del presidente son un régimen presidencialista. Vámonos a las calles, vamos a colocar el teléfono en pantalla 724-5500 y escuchar la opinión de la gente. ¿Cuál funcionario de Luis Abinader considera usted es el mejor y cuál es el peor? Ahí está la pregunta, ahí está el teléfono en pantalla, 724-5500. Vamos a recibir llamaditas, anímese, dé su opinión. Elecciones 2024, Super TV 55, el canal de todos. Bueno. Si tuviera como telespectador, identificar al peor y al mejor. Es su derecho, dele. El peor para mí es Chu Vázquez. ¿Y el mejor? David Collado. Esos son los... Sí, ambos están en las antípodas. Están ahí. La parte más difícil de cualquier gobierno se trata de la seguridad. ¿Por qué Chu Vázquez es el peor? Porque no ha podido garantizar la seguridad ciudadana en este país. ¿Y medio ambiente? Porque que el ministro de Medio Ambiente, bueno, ahí tenemos a Nelson Reyes. El ministro de Medio Ambiente es un desconocedor de lo que... Bueno, en el Ministerio de Medio Ambiente yo creo que tenemos un gran profesional, pero llegó en el momento equivocado. Es un economista. Porque si Arahat hubiese llegado en el momento que llegó Orlando Jorge Mera, ese ministerio fuera otra cosa. Fuera un ministerio que hubiese aprovechado los técnicos del gobierno pasado, con técnico nuevo. Pero Orlando Jorge Mera, naturalmente, como un político, lo que vino a hacer fue política de ese ministerio. Es diferente a lo que representa Seara Hatton. Y ya en este momento, pues se le dificulta todo trabajo. Porque es bastante difícil cuando tú tienes una estructura montada política, tú venir a acabar por eso. Y por eso vimos los conflictos que se dieron en los medios de comunicación. Sin embargo, esas no son excusas, porque realmente este es uno de los ministerios más importantes del país y es uno de los ministerios que menos funciona. Y yo creo que ahí se sacaron muchos técnicos que jamás debieron sacarse. Y yo soy de lo que pienso, que como el ministro es una persona siempre de confianza del presidente, pero mínimo los 6 ministerios debieran ser ministerios por concurso público, para que ese ministerio, con un aval técnico de las instituciones, por ejemplo, como la Academia de Ciencias, las universidades del país, puedan postular en un concurso público y después ellos puedan imponerle la ciencia a cualquier político que llegue a ese ministerio. Mientras eso no sea así, pues nosotros sí avanzamos hacia un desierto como país. Ahora nosotros, porque lo que está sucediendo en materia de medio ambiente en este país es preocupante. Y solamente todos esos elementos que nosotros hemos estado escuchando aquí en materia de comunicación permite que muchos de esos problemas no sean visibilizados. Pero aquí hay un asalto a los asuntos públicos. Para eso necesitamos institucionalidad, democracia. Usted ve en los Estados Unidos que cuando viene un nuevo presidente, lógicamente sus asesores fundamentales van a estar ahí en la Casa Blanca. Ahora los técnicos, los profesionales, no son separados de sus funciones. Ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Alemania. Porque es que los técnicos le han costado muchos recursos al Estado y a nosotros. Sí, los políticos, vamos a decir, los simpatizantes de los partidos le hacen mucho daño, pero no vamos a decirlo para los políticos. Por ejemplo, en 2019 yo gané el Premio Nacional de la Juventud en materia de medio ambiente. El ministro de Medio Ambiente en ese momento me dijo, vaya por allá, que usted lo necesitamos. Yo le hice caso omiso a eso, porque yo no voy a entrar en un asunto donde tú salgas perjudicado
porque a ti te imponen política que tú no estás de acuerdo con ella. Ahora, yo en un concurso público, yo sí podría aspirar, porque ahí yo tendría condiciones, autoridad, para poder hacer cumplir la ley. Pero a ese ministerio pueden entrar muchas personas, y en el caso del ministro, con deseo de hacer un trabajo, pero no pueden hacerlo porque la clase de los partidos políticos se colocan por encima de él. Y en el caso de medio ambiente, señores, medio ambiente debe ser apremiante. Tenemos que ver con los recursos naturales, el agua, o la flora y la fauna. Nosotros necesitamos un equilibrio entre los ecosistemas y el ser humano. No existe, porque no hay política. Medio ambiente, política medioambiental, se incluyó en la Constitución los otros días, eso no estaba en la Constitución, fue los otros días. Entonces, indudablemente que para nosotros medio ambiente debe ser prioridad, porque el medio ambiente tiene que ver con el manejo de las fuentes acuíferas, las especies, la producción de energía a partir de los recursos naturales. Pero a ese ministerio no le dan la importancia que amerita. Mina e ingeniería, ¿cómo es? Ingeniería y mina. Ingeniería y mina. Le dan más preponderancia que el medio ambiente. Pero que es el ministerio de los empresarios directamente. Entonces, ¿quién lo maneja? Y ahí manejan muchos recursos. Ese fue entregado a las empresas mineras que manejan presupuestos por encima del Estado. Por interés y por eso económico. Aquí se aprobó, por ejemplo, una ley de ordenamiento territorial que le dice directamente, Cotuí, ese es un municipio minero. Sabana Iglesia, no, Baitoa, Restauración, son municipios mineros. Y en cualquier momento, una empresa minera puede reclamar esos derechos por encima de la población que vive en esos espacios. Por eso lo territorial es bastante importante, porque lo territorial identifica los suelos que son para minería y los que no son, o la zona. Aquí hay zonas que se están aplicando a minería que aunque tienen minerales, los suelos no permiten eso. Bueno, precisamente esta semana se aprobó el pacto del agua, un pacto que no fue pacto, porque eso fue un acuerdo Y no aprobaron la ley. Entre empresarios y el gobierno. Un deseo del presidente Luis Abinader, pero sin el consenso necesario, porque eso no se discutió, lo aprobaron, por eso la población no conoce eso. Incluso sin embargo, se aprueba un pacto del agua, pero intento permanente por explotar Loma Romero en San Juan de la Maguana, donde nacen los principales ríos de una región tan productiva como esa. Ese pacto evidencia el interés de privatizar el agua. Sí, ese es. Porque hay empresarios que tienen intereses en el agua y utilizan el agua. Señores, si nosotros hacemos un análisis, aquí nada más se habla que del río se extrae arena y se extrae gravilla. Pero la cantidad de agua que se extraen de los ríos es mucho más que eso. La materia prima. O sea, eso es... Señor, y para que ustedes vean la contradicción, ustedes saben qué hacen los europeos, creo con el río Rin o el Danubio, que la arena que el río se trae de la montaña, ellos gastan miles de millones para llevársela de nuevo al origen, por lo que eso representa para ellos. Nosotros lo contrario, la sacamos en toda la cuenca. En toda. Entonces, es lamentable que nosotros hablamos de pacto de agua, pero ese pacto de agua es para entregarle el agua a los empresarios, como bien dice Ignacio. Y eso está bastante comprobado. Yo escribí un artículo en el año 2021 que habla de los aspectos financieros en la presa de la Placeta. ¿Qué estaba haciendo el gobierno en ese momento? Anunció la venta de las acciones de la EGI por 46.000 millones de pesos. ¿Qué significaba eso? Que la presa de la Placeta estaba estimada en 900 millones de dólares. Eso es aproximadamente eso en ese momento. 900 millones precisamente. ¿Qué sucedía con eso? Que con ese palo los empresarios se quedaban, eran dueños de la EGI, eran dueños a su vez del 10% de la producción de energía, pero también eran dueños del agua. Entonces era una privatización indirecta. Y precisamente yo estoy escribiendo un artículo que lo voy a sacar quizá esta semana, que se llama El retorno del neoliberalismo. Porque cuando nosotros analizamos los gobiernos pasados, el neoliberalismo, que comienza a implementarse principalmente a partir del mal llamado Consenso de Washington, 1985, acuerdo que se dio entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan, comienza a implementarse en nuestro país a partir de 1996. Aunque antes se hizo algo, pero principalmente la privatización de las empresas, como fueron la de Corde, que fue la CDE, pero eso, lo del CEA, en una parte fue favorable, en otra no. Y las expectativas eran tan altas, por ejemplo,
que Leonel en ese momento, el acuerdo que hizo con Unión Fenosa de España fue a 5 años. Cuando Hipólito llega en 2001, le tiende 15 y lo lleva a 21. Pero 3 años después, producto de la crisis y porque las expectativas no se cumplieron, ¿qué sucedió? Que Unión Fenosa, ellos mismos dijeron, no, nos vamos del país, y vendieron sus acciones al Estado. ¿Qué sucedió con los gobiernos a partir de 2004? Que esos planes privatizadores, ustedes no lo escucharon en los gobiernos. Y muy al contrario. Por ejemplo, para el asunto de Punta Catalina, Danilo y el gobierno casi les rogaron a los empresarios, vengan a invertir, vengan. No quisieron. Ahora, ¿qué ha sucedido a partir de la llegada de Luis Abinader en el 2020? Que precisamente en el transcurso del traspaso de mando se aprueba la ley de la APP, Alianza Público-Privada, y después lo demás es historia. Por eso todos esos intentos. Los empresarios se quedan con Punta Catalina, permanentemente están luchando por la cuenca de los ríos, que incluso hay empresas internacionales que piensan adueñarse de Cuenca exclusivamente. Eso de la EGI que le estoy hablando, pero después hay planes de privatizar el servicio exterior, de privatizar, por ejemplo, pasaporte, y prácticamente todos los servicios. Por eso se da ese deterioro. ¿Y ante qué que nosotros estamos? Ante el retorno del neoliberalismo. Y ahí precisamente es que nosotros necesitamos esa sociedad civil fuerte, que no existe prácticamente. Pero también esos líderes de la comunicación que hablábamos hace un momento, porque son esos los que pueden enfrentar esos sectores que quieren apoderarse de empresas que dejan tanto beneficio al Estado, como EGI, que deja $100 millones al año. Estamos hablando de 5.000 millones de pesos. Y la misma Punta Catalina, que deja más de $200 millones. Entonces, ¿por qué hay que entregarla si son eficientes? Bueno, el caso de Punta Catalina y de esa parte que usted menciona, está el sector privado con una fortaleza enorme. El neoliberalismo comenzó con fuerza cuando Leonel Fernández. Ahí renunció el único que tenía fuerza pública, que era César Sánchez, que fue de la CDN del gobierno de Hipólito. Entonces Leonel Fernández, que le entregó las estructuras y la infraestructura de las empresas e instituciones del Estado al sector privado, pero los que lo sustituyeron, en vez de anular eso, lo afianzaron. Claro. Porque lo de Hipólito, que cuestionó mucho el caso de Leonel, pero cuando fue a España, ¿qué hizo? Prolongó el contrato. O sea, hemos tenido representantes del sector privado manejando el Estado. Ese es el problema. Gracias. Vamos a publicidad. Ya regresamos con los comentarios, análisis finales aquí en Elecciones 2024.
aquí hay muchas cosas. Por ejemplo, en educación, ustedes recordarán que cuando llega Fulcar, sustituyó a todos los directores regionales y directores... En violación a la ley. En violación a la ley. Que habían sido electos por el concurso de oposición que se hicieron. Y los cambió democráticamente Roberto Fulcar, diciendo que en lo adelante entonces sí se estaría convocando un concurso, porque aquello fue politizado, pero ahí están todavía, de manera irregular. Pero a los que sustituyeron no lo desvincularon, lo pusieron como asesores, lo que hicieron fue agregar un gasto. Ahora, el concurso que hizo Fulcar, prepararon el sistema de informática. Para profesores, pero no para directores. Pero esa es la mayor No, y para directores. No, para directores no lo hicieron. Entonces, ¿qué era lo que hacía? En la computadora le decían todo lo que le iba a salir a sus adeptos. No, pero para, entonces iba a la computadora para los y ya directores sabía regionales no lo hicieron. O sea, fue un concurso a mañana. No, para directores regionales no lo hicieron, Ignacio. Y esto lo confirmó Antonio Peña Mirabal, que estuvo con nosotros la No, yo me refiero que los concursos que hicieron para fueron amañados. Para profesores. Los directores no iban a concurso. Los directores los separaron y ya. O sea, sin concurso ni nada. Y los que nombraron ahí fue sin concurso. Claro. La directora regional de educación, con asiento en Santiago, Marieta Díaz, sí. Esa no fue por concurso. No, ninguno. Pero esa fue la estupidez más grande. Pero, ¿por qué te quita a ti cumplir una ley que esa gente ya en 2 años van fuera de ahí? Tú vas a entrar en lo tuyo por el mismo tiempo. Y si es para utilizarlo en política, pues utilízalo en política de ahí para adelante. Entonces vamos a aprovechar. Pero respeta la ley. Y el presidente está tratando de toda esta gente que ha estado involucrado en irregularidades, sacarla de su espacio, de su entorno. Porque Fulcar andaba buscando lo que hoy se decidió con Ignacio Paliza, de que sea el coordinador de campaña del presidente. Y lo bloquearon. Lo bloquearon. Pero el presidente primero que debe sacarse de ahí entonces. Sí. Y eso, en eso debemos estar claros. Porque el presidente, al primero, digo, en otro país, si esto hubiese sido, por ejemplo, en un Perú, en un Brasil, el presidente no llega a gobernar realmente. Porque allá existe juicio político. Entonces, cuando a ti te descubren, por ejemplo, en paraísos fiscales, y yo lo digo responsablemente, porque eso fue un asunto público. A Dilma Rousseff la sacrificaron por una situación simple. Claro. Le utilizaron el poder. Pues. Pero vamos a aprovechar la presencia de ustedes dos para hablar un poco de la política electoral, Frank. Mira, perspectiva nos quedó el tema de Pilarte, que dije que quería tratarlo en este espacio. Mira, le voy a explicar algo a usted y a los televidentes. Los estatutos, en principio, son las leyes que rigen los partidos. Y uno de los, considerando de las motivaciones que dio el tribunal, recoge la prensa, el Diario Libre específicamente, de Rosa María Pilarte, era que en uno de sus articulados establecen que si tú tienes apertura a juicio por un proceso penal, evidentemente queda excluido. Entonces tenemos que diferenciar dos cosas. El derecho de elegir y ser elegible, tú puedes, por ejemplo, si la Junta te presenta, por ejemplo, a un candidato y tiene sus derechos civiles y políticos habilitados, indistintamente haya sido condenado y esté en un recurso de apelación, la Junta no puede, bajo ningún pretexto, no aceptar esa candidatura. Pero el tema de los partidos, pero en el caso también del PRM, en el PRM, cada candidato, antes de inscribirse, firmaba una renuncia en el caso de que apareciera algún proceso penal abierto. Y aunque yo en principio no estoy de acuerdo con esa decisión, hay algunos que sostienen, como dije anteriormente, que los estatutos son las reglas de los partidos, son las leyes de los partidos, lo que te dicen quién puede ser, quién puede no ser. Es un asunto discrecional en principio de cada partido, aunque otros sostienen que hay una violación, como dije anteriormente, del derecho de elegir y ser elegible. Eso tú lo puedes argumentar luego de tú estar inscrito, pero antes de tú estar inscrito es postetativo de cada partido la
admisibilidad o no de cada candidato, pero también hay otro aspecto, porque el partido también te establece que su condición fundamental para tú poder aspirar es que tú estar inscrito y tener tus derechos civiles y políticos hábiles. Y hay quiero decir que el tema es discutible. ¿Tú me entiendes? Mira que hay un voto disidente de una magistrada y posiblemente haya tenido su motivación, valga la redundancia, en el derecho de elegir y ser elegible y las condiciones mínimas que tú necesitas para ser postulado precandidato. Una cosa interesante, esa es una explicación técnica, ¿no? Una explicación técnica, pero en el lenguaje popular, Rosa María Pilarte es una narcotraficante. No, mira, ahí yo no, Ignacio, mira. No, Ignacio, escúchame. No, mira, escúchame. Espérate. Una narcotraficante. Mira, Ignacio, esa familia no está acusada en principio de narcotráfico, sino de lavado de activos. Proveniente de narcotráfico. No, de lavado proveniente de narcotráfico, dice. Escúchame, vamos a suponer que sí, que sea proveniente, vamos a suponer, a decirte que como tú dices, pero hasta tanto no intervenga una decisión definitiva con autoridad de cosa juzgada, se presume inocente. Entonces nosotros no podemos decir que una persona, porque esté acusada, porque hay una apertura a juicio, yo tengo la convicción, discúlpame, presunta narcotraficante. Sí, yo tengo la convicción siguiente, en esas cárceles, para mí, más del 60% son inocentes, para mí, como convicción, y hablo como abogado. 70%. Más del 60% son inocentes. Entonces, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, el hecho de que exista, y yo te voy a explicar lo siguiente. Yo sé que ya casi no vamos. Qué coincidencia que cuando se está en el proceso de depuración, le abren apertura a juicio. No es sospechoso, porque pudieron abrirla antes o después, exactamente. Y los otros cuestionados dentro del PRM, ¿por qué no hubo la apertura a juicio? Que posiblemente todos están inscritos con el mismo nivel y quizás más. Emma, yo te voy a explicar lo siguiente y no voy a mencionar el nombre. Hay personas que nosotros conocemos que la prensa los reseñó con casos específicos de narcotráfico y están inscritos. Entonces, ¿por qué excluyen a Rosa María Pilarte? La excluyen no por su condición de lo que le están acusando, la excluyen por el populismo, como es el caso que está en los medios de comunicación. Por eso la excluyen, no la excluyen pero de aquí ha estado en los escúchame, medios. no lo de aquí ha estado en los medios. Sí, también. Pero no a ese nivel, porque si tú coges la familia Pilarte, vamos a decir, Miki López y su familia, ha estado permanentemente, hasta un reportaje le hizo Nuria, ¿cuál ha sido y cuál es la línea de este gobierno? Que si tú tienes mucho cuestionamiento en los medios de comunicación, te apartan, te excluyen. Kimberly, ¿qué se le probó a Kimberly? ¿Una injusticia? Nada. Y de lo que se le acusaba era de un contrato de administraciones pasadas en una alcaldía, y porque un programa le hizo un reportaje, quedó excluida. Entonces, no podemos, escúchame que te lo diga, ser alegre en un planteamiento cuando todavía, ¿qué ha dicho, por ejemplo, Miki López? Yo me hago responsable. Por ejemplo, conozco hace mucho Autocrédito Selecto, que era la actividad comercial de préstamo que se dedicaba a Miki López. Yo a Miki lo conozco por el tema de los préstamos, de las grandes inversiones que hacía. Nunca le conocí, salvo ahora que se dice el tema de narcotráfico. Y le voy a decir una cosa para concluirle. Aquí, no solamente, olvidémonos de ese caso, aquí cualquier persona que te quieran, vamos a decir, agravar una situación, dice lavado de activos. Sí, lavado de activos. Y cuando te dicen lavado de activos, ya la gente te está presumiendo como narcotraficante. Y el lavado de activos es un delito el cual tú no puedas demostrar la procedencia del dinero, que sea ilícita, no necesariamente el narcotráfico. Entonces quería hacer ese planteamiento. Yo quiero puntualizar en un asunto técnico también en esa parte. 30 segundos, sí. Ya estamos sobre tiempo. En el análisis que hace Juan hay que puntualizar también algunas cosas, que es también la jerarquía de la norma. Y nunca los estatutos de un partido van a estar por encima de una norma general, como la Constitución, como una ley general,
y en este caso la Constitución. Por eso a ellos les queda incluso una instancia que es el Tribunal Constitucional. Porque ya lo conoció el Tribunal Superior Electoral, pero ya pueden demandar ahora en el Tribunal Constitucional. Bueno, gracias señores, gracias. Nos vamos. Mañana, Dios mediante, cerramos la semana a las 7, nos juntamos. Elecciones 2024. Somos tu imagen.